El presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado un ataque militar contra Ucrania con bombardeos en puntos estratégicos de todo el país. Putin anunció una operación militar especial en el Donbass en la madrugada de este jueves. En un mensaje televisado instó a los militares ucranianos a deponer las armas y lanzó una advertencia al mundo. Quien intente interferir y más aún quien intente crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, que sepa que Rusia responderá de inmediato con consecuencias nunca vistas en la historia. Desde la mañana se reportan explosiones en la capital ucraniana, Kiev, también en Kharkiv, en Mariupol y en Odesa. El ejército ucraniano denuncia intensos bombardeos en el este del país. Kiev dice que hay ya 8 muertos. El propio Zelensky habla de una invasión militar a gran escala. La Guardia Fronteriza de Ucrania asegura que las tropas rusas han empezado a entrar ya en Ucrania a través de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió esta madrugada a los ucranianos que mantengan la calma y se queden en casa tras el inicio del ataque ruso. El mandatario hizo este anuncio en vídeo en su cuenta de Telegram, en el que informó también sobre la implantación de una ley marcial en todo el país. Además, informó de ataques rusos contra infraestructura de las Fuerzas Armadas del país. Ucrania cerró el espacio aéreo tras el inicio de la operación. Los ataques de Rusia a Ucrania han sido condenados por la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha interpelado directamente a Putin, en el que ha dicho es el día más triste que ha tenido al frente de Naciones Unidas. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, llévese las tropas de vuelta a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que empiece en Europa lo que podría ser la peor guerra desde el inicio del siglo. La Unión Europea también ha anunciado que aprobará hoy nuevas sanciones masivas y severas contra sectores estratégicos de Rusia, por lo que califica de agresión militar sin precedentes contra Ucrania. Como hizo Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado también el ataque bárbaro de Rusia. Oye, país, buenas noches. Oye, país, gracias por su compañía. Ya hemos visto este video que nos indica cómo amaneció este jueves, cómo amaneció el mundo impactado por la invasión prevista, anunciada, desmentida, temida de tropas rusas sobre Ucrania y sus consecuencias y cómo el mundo quedó impactado con esto. Una situación que nos afecta a nosotros los dominicanos porque tiene incidencia en la economía de República Dominicana. El presidente Luis Abinader este domingo va a hablar, en el 27 de febrero, sobre el tema, el impacto que tiene esta situación de Ucrania, la invasión rusa y el impacto en la economía mundial, en el equilibrio mundial. Las principales fuentes de información del mundo, RT, rusa, Deutsche Welle de Alemania, la BOA de los Estados Unidos, han estado sobre el tema. Les presento algunas versiones de cómo estas agencias, una rusa, una norteamericana, una alemana, por ejemplo, plantean lo que está pasando desde su óptica, la óptica noticiosa, pero con los intereses individuales de cada uno de los sectores. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué está pasando en Europa? A continuación. Una incursión militar de Estados Unidos en Ucrania ha sido descartada hasta ahora por la Casa Blanca. La razón es simple y compleja al mismo tiempo. Washington forma parte de la OTAN y el artículo 5 de la alianza establece la defensa colectiva solo si un país miembro es atacado. Ucrania no forma parte de la alianza. Es por eso que Rusia ha avanzado en su ofensiva sin recibir más allá de duras sanciones de la comunidad internacional. Para el experto Kirk Giles,
El aviso previo de Occidente de que descartaba adherir a Ucrania a la OTAN fue una excusa adicional para que Putin siguiera adelante con la invasión. No importa lo poco realistas que los líderes occidentales hayan pensado que sería proteger a Ucrania usando la fuerza militar directa, no había necesidad de denunciar el hecho de que no estaban dispuestos a hacerlo. Las posibilidades de que la alianza decida a estas alturas agregar a Ucrania son casi nulas, asegura el experto diplomático Matthew Brysa. Depende de cuán agresiva sea la reinvasión de Ucrania por parte de Putin. Pero por ahora, justo cuando estamos hablando en este mismo momento, es difícil concebir que se dé un debate sobre la adhesión. La OTAN, sin embargo, abordó la solicitud de 8 países, entre ellos la República Checa y Rumania, para realizar consultas urgentes en virtud de otro artículo de la organización, el artículo 4, que establece que las partes consultarán entre sí siempre que en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera se vea amenazada. La OTAN ya ha agregado más capacidad de defensa en el noreste europeo como medida de protección ante una agresión, pero un escenario bélico es solo posible si los cálculos de Rusia fallan, según el propio presidente Biden. Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. La OTAN ha tomado medidas de defensa colectiva en varias ocasiones, pero invocó su artículo 5 por primera vez tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Jorge Agobián, Voz de América. Rusia estrecha sus cercos sobre Kiev. Las fuerzas militares de Moscú avanzaban rápidamente el viernes, un día después del comienzo de una ofensiva que, según las cifras oficiales ucranianas, ha dejado más de un centenar de muertos y unos 100.000 desplazados. El presidente ruso Vladimir Putin llamó el viernes al ejército ucraniano a derrocar al mandatario Volodymyr Zelensky. Una vez más hago un llamamiento a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejen que los neonazis y los banderovtsi utilicen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos. Tomen el poder con sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo que con esta banda de drogadictos y neonazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano. Zelensky, que reconoció sentirse solo ante la falta de firmeza de la comunidad internacional, pidió a sus habitantes que tomen las armas. Si tienes experiencia de combate en Europa y no quieres mirar la indecisión de los políticos, puedes venir a nuestro país y unirte a nosotros para defender a Europa, donde es muy necesario ahora. Aunque han tenido que hacer frente a resistencia en algunas zonas, las fuerzas ucranianas admiten que las tropas rusas encuentran la manera de seguir acercándose a la capital, donde viven 3 millones de habitantes, pero que estaba desierta el viernes. Al amanecer, Kiev registró 2 fuertes explosiones. Desde Moscú, donde se reunió con separatistas prorrusos, el jefe diplomático del Kremlin, Sergei Lavrov, afirmó que su país está dispuesto a negociar si Ucrania depone las armas. Además, reiteró que el objetivo de la invasión era liberar a los ucranianos de la opresión, lo que da a entender que desean derrocar al actual gobierno. El objetivo fue declarado abiertamente: desmilitarización y desnazificación. En una conversación con Putin, el presidente chino Xi Jinping le pidió que negocie con Ucrania. El Papa Francisco también intervino y se reunió con el embajador ruso en el Vaticano para manifestarle su preocupación. Cualquiera que interfiera en los asuntos de Rusia, y más aún si intenta amenazar a nuestro país y a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y sufrirá unas consecuencias como nunca experimentó en su historia. Analizamos esta invasión de Ucrania y las reacciones internacionales con el politólogo Günther Myhrvold, subdirector del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad y profesor de la Universidad Libre de Berlín. Günther Myhrvold, gracias por atendernos. Duras palabras de Putin que generan realmente temor aquí en Occidente. ¿Cómo se interpretan estas palabras? ¿Se trata de una amenaza real de un ataque nuclear? Seguramente es una amenaza para impedir que fuerzas externas desde la perspectiva de Putin vayan a intrometerse en esa acción militar que está planeando y lógicamente recurre entonces ahí a un vocabulario muy extremo, aduciendo indirectamente que él estaría dispuesto también a recurrir a estas bombas atómicas que tiene a mano.
Bueno, Rusia ha avanzado con mucha rapidez. La invasión comenzó este jueves y ya este viernes se dice que los soldados rusos han tomado Kiev. Supongamos que Vladimir Putin consigue hacerse con el control total de Ucrania. ¿Cuáles serían las consecuencias estratégicas y geopolíticas? Pues será necesario imaginarse cómo vaya a haber una política de fronteras, de confrontación directa entre territorio de la OTAN y Rusia. Estaríamos frente a un manejo fronterizo en base a muros, en base a conflictos continuos, y sí estarán bueno, creo que tenemos algunos problemas para poder resolver. Tenemos algunos problemas. Vamos a hacer la segunda o tercera pregunta. ¿Cómo ve usted el papel de la OTAN en esta guerra? Ucrania no pertenece a la alianza, pero sí Letonia y Estonia, por ejemplo. ¿Podría realmente defender la OTAN a sus miembros bálticos de un ataque ruso? Seguramente se estará recurriendo a todas las fuerzas especiales que también tiene la OTAN de movilización inmediata para garantizar que los miembros y el territorio de la OTAN estén seguros. Y creo que ahí las señales por parte de Estados Unidos, de Francia y de la OTAN como tal son tan claros que Putin realmente no vaya a entrar en esta jugada. Profesor, una última pregunta. Estados Unidos ha dicho que pedirá ante la ONU el derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. ¿Le parece una medida efectiva, suficiente para frenar a Rusia? Va a ser difícil de lograr esto porque estamos viendo que Rusia a lo mejor puede contar con el apoyo de China para mantener una mayoría y evitar que se dé una declaración ajena a sus intereses. Muchísimas gracias, profesor Günther Myhrvold, por este análisis. Hay muchas cosas para explicar lo que está pasando en esta parte del mundo. Aquí, ¿cómo afecta esto en República Dominicana? Va a afectar duramente. En este jueves el petróleo despegó en las horas de la mañana, que ya era más de mediodía en esa parte del mundo, despegó a $103 el barril y se proyecta a 125 y sabrá Dios lo que pueda pasar. El impacto que esto provoca en la economía de naciones en vías de desarrollo como República Dominicana, interdependientes por muchas razones de la situación económica mundial, va a tener sus estragos. Por eso el presidente Luis Abinader anunció hoy, este jueves, la suspensión de cualquier actividad que tenía en el interior del país para concentrarse en el Palacio Nacional junto con su equipo económico a analizar el impacto de una situación como la que está ocurriendo en esa parte del mundo, en Ucrania, en Europa, en Rusia. Las medidas que va a tomar el gobierno sobre esto, el presidente anunció que el 27 de febrero, en su discurso a la nación, qué mejor escenario, hará planteamientos concretos sobre cómo enfrentar el país, el gobierno, el Estado dominicano, los problemas económicos que se deriven de esta situación que está ocurriendo ahora en la otra parte del mundo. Esto es hacer gobierno. No podemos esperar a ver qué pase dentro de 7 días, 8 días, 10 días, cuál va a ser el reflejo, sino ir buscando medidas preventivas. El gobierno ha hecho lo que tienen que hacer. Oí una gente diciendo hoy, ya Luis Abinader quiere meterse en la guerra de Ucrania, mira, va a tomar medidas. No, es lo correcto lo que ha hecho el gobierno dominicano, es lo correcto. Hay un problema que está ahí que nos va a afectar. Vamos a ir viendo cuáles son el abanico de acciones que podríamos tomar para nosotros protegernos aquí. Y él lo dijo, el presidente, ustedes lo vieron ahí. Nosotros tenemos un peligro en cuanto a la vida humana, en cuanto a la seguridad de la vida humana, porque nos veamos involucrados en el conflicto. No, pero las consecuencias del mismo sí las vamos a sufrir. Vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a ver qué pasa. 422 nuevos infectados por COVID
1.868 personas están en estado declarados infectados en este momento, lo que continúa el control, por así decirlo, del desarrollo de la pandemia, que ya está en una curva de declive definitivo y que esperamos que continúe así. En mi columna de esta semana, en el Listín Diario, traté un caso, me sostuve en un caso ocurrido aquí en la capital hace una semana en un restaurante con una jovencita que fue a celebrar su cumpleaños. Y la maltrataron allí, no la dejaron entrar porque tenía trenzas. Esa es la versión que circula hasta ahora. Desigualdad repudiable, así titulé mi columna en el Listín Diario de esta semana y lo comparto con ustedes. El artículo 39 de la Constitución sobre los derechos civiles y políticos de los dominicanos es claro y tajante. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Y remata: la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. La simple lectura de este artículo de la Constitución debe bastar para romper los estadios de discriminación que ejercen sectores de poder, principalmente económico, de la nación, que con acciones cotidianas van dividiendo la sociedad entre los que tienen y los que no tienen, entre blanquitos y negritos, entre popis y tigres. En discotecas, restaurantes y bares, los casos son recurrentes. Pero como nadie hace nada, se dan casos como el de la semana pasada, con la joven que quería celebrar su cumpleaños en un restaurante de nombre tal de la zona residencial más alta de la capital, pero fue impedida de entrar porque peinaba trenzas. La división de clases de la sociedad, no solo prohibida por nuestra Constitución, sino que constituye un peligroso concepto que puede cobrar situaciones difíciles si ello fomenta el odio, el desprecio, la retaliación. Un peligroso camino que en este siglo es inconcebible, que debe ser denunciado y erradicado. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana notificó este viernes 318 nuevos contagios, 104 menos que los 422 registrados en la víspera. Detalló que en el país hay 1.662 casos activos y que 567.749 personas se han recuperado de la enfermedad. El gobierno dominicano hizo un enérgico llamado al gobierno ruso a retirar sus tropas de Ucrania y a retornar a la mesa de negociación en aras de encontrar una solución diplomática, de trabajar por ella. República Dominicana se encuentra estremecida por la invasión militar perpetrada por Rusia contra el pueblo de Ucrania. Esta agresión unilateral violenta la norma básica de la convivencia pacífica entre las naciones, poniendo en vilo a toda la humanidad, manifestó el presidente Luis Abinader en una declaración pública sobre el tema.
El gobierno dominicano dijo la noche de este jueves que trabaja en las medidas necesarias para reducir el impacto que producirá en la economía local el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mediante un comunicado oficial, el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, indicó que este es un momento que reclama de nuevo la unidad de todo el país. En su carta correspondiente al 178 aniversario de la independencia nacional, los obispos dominicanos lamentaron que la corrupción en el país sea todavía tarea pendiente. Si no arrancamos de raíz este mal de una vez por todas, no solo seremos el hazmerreír del mundo, sino que pondremos en frágil balanza la grandeza y el carácter sagrado de la patria. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Con nosotros aquí en Oye País y lógicamente el tema de la situación en esa parte de Europa en que está Ucrania, Rusia y la acción bélica de la fecha y todas las tensiones que vienen generándose desde hace ya varias semanas y llegó hoy a su punto máximo ya con combates y con invasión y con todo esto. Tiene un efecto en la economía global. Se reflejó en el día de hoy, incluso en los primeros índices de las bolsas de valores, de la situación de espanto de las grandes economías como la Unión Europea, Estados Unidos, la propia China, ha mantenido su equidistancia, pero lógicamente hay un problema en la economía. ¿Quién analiza mejor esta situación que nuestro analista semanal aquí en Oye País, Carlos Cuello? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Como si la pandemia no hubiese sido poco, ¿no? Sí. Ahora tenemos que meternos en un conflicto de esta naturaleza. Un conflicto armado que más que geopolítico también está impactando la economía global. Claro. Los mercados ahora mismo, los mercados de valores están completamente nerviosos. Y la volatilidad es de tal magnitud que hay bolsas que han caído hasta un 5%. El caso de la bolsa de Moscú, por ejemplo, fue la más impactada y el tipo de cambio del rublo cayó en su nivel histórico más bajo. Sí. Porque ya no se trata de una amenaza, ya hay una situación de una guerra. Porque, claro, el hecho mismo de que se reconocieran dos provincias ucranianas como regiones, como república, y si fueran reconocidas por Rusia y aprobadas por el Congreso ruso, es una guerra abierta, ¿no? Sobre la posibilidad de que se involucre en esta guerra, que todo el mundo va a salir perdiendo. Ahí no hay forma de que alguien gane. No. Esa guerra no la va a ganar nadie. Y el mundo pierde. No, vamos a perder todos. Porque Europa, que es una de las economías más fuertes del mundo, conjuntamente con la economía de Estados Unidos, que ambos conforman más de la mitad de la economía mundial, ¿no? Europa es la primera víctima. Que por demás Europa ha sido la más afectada con la guerras entre países fronterizos. En la misma conformación de Europa es una historia de guerra, ¿no? Sí. Y recuérdate, la última fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. La primera también fue en Europa, ¿no? Y la segunda en Europa con una situación de ocupación de muchos países, de destrucción de muchos países, durante todo el tiempo de lo que fue la Unión Soviética, o sea, la separación del mundo en ese sentido,
provocó serios estragos. O sea, no es lo mismo que los conflictos en el Medio Oriente y esa parte ahí, que son países con cierta incidencia en lo que es la economía mundial, pero jamás como en este caso, ¿no? Entonces aquí hay un problema político y grandes problemas económicos, porque por ejemplo en el caso de Rusia, que le suple alrededor del 40% del gas a Europa, ¿no? Y que ya de hecho hubo uno de los gasoductos que fue paralizado. Sí, fue sacado por fuera incluso uno de ellos. Ese estaba sacado porque el otro pasa por Ucrania. Sí, sí. O sea, ese fue el que sacaba por Ucrania, lo bordearon, hicieron un bypass. Pero ahora resulta que Alemania no lo aprueba. Sí. O sea, está en stand-by una inversión cuantiosísima, ¿no? Entonces, pero si vamos al caso de que aparentemente Putin tiene mucha confianza en que en esa guerra él tiene forma de, digamos, de presionar a Europa y hasta cierto punto de sacarle la lengua a Estados Unidos y a Europa, sí, ¿no? Pero el 15% del PBI ruso depende de ese gas y más del 40% de las exportaciones de Rusia, casi la mitad creo, van a Europa. O sea, no es un conflicto no es tan sencilla la Ucrania, cosa. El principal productor de trigo del mundo principalmente. Sí, y de gas también, producen mucho gas. Entonces, es una situación económica y Rusia impactante. le está quitando, lo está despojando de parte de su territorio, que son ricos en yacimientos también. Y que tienen... Porque ya tiene Crimea. Y que tienen cerca la salida al mar a través de Crimea. Claro, claro. O sea, es un conflicto que sabemos que está comenzando, pero los riesgos para la humanidad son grandes. Muy grandes. Porque está envuelto aquí un actor que tiene poder para destruir el mundo. O para provocar la destrucción del mundo entre unos y otros. Claro. De provocar la situación, claro. sí. Parece que esa es la fortaleza con que se entiende Putin que cuenta. Sí, que los otros no se van a atrever porque saben que van a perder, pero también él va a perder. Claro. No, la que más pierde en esta situación, entiendo yo, además de todo el continente, de Europa, es precisamente Rusia. Porque se le viene todo el mundo encima. Bueno, ya comenzaron las sanciones económicas de parte de la Unión Europea. Claro. Y eso va a seguir. Y Estados Unidos también. Sí. Pero por lo menos ahí dentro del mismo concierto de sus pares, de sus fronteras. Bueno, vienen confrontando problemas de sanciones desde Crimea. Claro. Ahora se les refuerzan esas sanciones. Se recrudecen. Entonces, habría que ver qué va a pasar, porque hay muchos bancos también europeos que están operando en Rusia. Y hay también bancas rusas fuera. Fuera, sí. O sea, es una situación que yo no sé hasta qué punto Rusia podrá aguantar un bloqueo de Estados Unidos y de Europa. Sí. Y China está en una situación, como tú bien decías, muy compleja. Sí. Porque ellos se reunieron, el mandatario chino y el ruso. Porque aquí en la parte política también hay un problema contra Occidente. Porque la cultura occidental es una cultura del liberalismo, una cultura de la democracia. Entonces, Rusia y China, que vienen con una herencia de aquello de los emperadores y esto de los zares y del comunismo también, ¿no? Entonces tienen otra visión en lo político. Claro, ¿no? Sin embargo, Xi Jinping, que es un hombre ha demostrado que es un hombre de mucho control en lo que está haciendo con su país de cara al mundo. Xi Jinping, que se ha reunido varias veces con Putin, en sus declaraciones habló de la agresión, habló de que no podía permitirse que Rusia fuera agredida, que la OTAN tenía que ver las cosas desde un punto de vista, que Occidente, pero no tomó un partido directo, por ejemplo, decir, si agreden a Rusia, agreden a China. Un ejemplo. Sí. O sea, no se metió en el conflicto de la parte política. Ellos están preservando más el hecho de mantenerse dentro del margen posible para evitar problemas en su economía, que es lo que persigue China en este momento. Claro. Más que un problema político e ideológico. Claro, pero fíjate, hemos tenido la guerra económica, que la pandemia, hasta cierto punto, China con la pandemia derrotó la guerra económica. Claro, y la salida de Trump. Exacto. Eso también bajó un poco las aguas. Exacto, pero lo cierto es que el panorama económico está muy, muy convulso ahora mismo, complejo el asunto, difícil que la economía que está en fase de recuperación, todavía debilitada, logre estabilizarse en un ambiente como este. Claro, eso al contrario, desestabiliza más de lo que podría estabilizar. Claro, sí. Claro.
Es una situación. Incluso en República Dominicana, el presidente ha hablado del tema y ha advertido que nosotros vamos a sufrir los efectos de una situación en la economía de República Dominicana, que es una economía bastante débil y muy supeditada a todo lo que tiene que ver esta situación mundial. De inmediato el petróleo pica para los $100. Sí, 103. A media mañana de hoy estaba 103. Incluso vi una declaración de JP Morgan de que se espera que podría llegar antes de que termine este año a $125. Sí. Que antes la situaban a 100, antes del final de año. Goldman dice que podría llegar a $150. Sí. Acuérdate cuando llegó a esos niveles lo que pasó en el mundo, el caos que provocó eso en las economías. Sí. No, esto va a ser muy complejo. Apenas está comenzando. Sí. Habrá que esperar, tú sabes que la guerra comienza, que mataron 10 hoy, que mataron mañana, que dio cuánto, que tiraron tal bomba, que misiles. Pero comenzó una situación ya. Y si los Estados Unidos se involucran directamente en acciones en esa parte del mundo, los efectos a nosotros nos llegan más rápido. No se va a quedar de brazos cruzados Estados Unidos, porque Europa y Estados Unidos son aliados. Claro. Y si se agrede a Europa, Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados. Así es. Mientras tanto, la inflación sigue aquí dando de qué hablar. No solamente aquí, a nivel mundial también. Porque hay que reconocer que con una situación de inestabilidad de precios, sobre todo de la materia prima, ¿no? De los commodities y de los fletes, es imposible mantener precios estables. Sí. Muy difícil. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, vi una noticia de que estamos encabezando la lista de 11 países en América Latina. Y somos el cuarto país donde más ha subido la inflación, sacando, por supuesto, Argentina, Venezuela, países ya con inflación estructural. Pero lo cierto es que a veces se olvida que la economía dominicana es una economía muy abierta. Es una economía donde el componente importado en prácticamente todas las actividades es alto. Pero además fue una de las economías de mayor crecimiento en la región, con un 12.3. Y fue la economía que logró la mayor recuperación. O sea, cuando tú lo comparas con el 2019, crecimos un 4.7, ¿no? Es cierto que la política monetaria ha incidido en lo que fue esa recuperación, sí. Pero pretender o buscar explicación por el lado de la política monetaria yo creo que no sería justo, no sería sensato. No. Ahí se ha hecho el esfuerzo. Se ha hecho el esfuerzo y además, fíjate que el Banco Central ha hecho lo que corresponde, lo que están haciendo los bancos centrales en el mundo. Ya le ha subido 200 puntos en los últimos 3 meses a la tasa de política monetaria, como una forma de ir desmonetizando. Si ha ido desmonetizando es porque también ha habido amortizaciones. Pero ahí no se va a resolver todo este problema, porque cuando tú pagas un petróleo a $100... Sí. Eso descalabra cualquier economía que incluso lo proyectó a 62.8. Eso lo impacta todo. Pero no solamente el petróleo, son toda la materia prima. No. Además de eso, todo lo que el petróleo significa. Trigo, significa. Soya, grasa, todo. Entonces va a ser, yo te diría, es imposible que el gobierno dominicano, los gobiernos no tienen varita mágica. Se ha hablado aquí de que los combustibles pagan muchos impuestos. Sí, pero es verdad. Ahora bien, quítame los impuestos a los combustibles. ¿De dónde vamos a sacar los ingresos para que el gobierno pueda atender o apoyar los programas sociales, las necesidades de los más carenciados? Pues si no hay ingresos, tú no puedes hacerle frente a las necesidades sociales. Ya la maquinita de antes. ¿Qué otra cosa podría hacer el gobierno? Los programas de venta de populares. Sí, pues eso es limitado su alcance. Es limitado y requiere ingresos. Sí. ¿Con qué tú vas a comprar hay que invertir, claro. Otra cosa que podría hacer, quitarle a las importaciones la base de la liquidación. Tú sabes que cuando tú traes una importación, se incluye en el costo el flete. Porque los fletes han subido se han multiplicado por 10 veces. Claro. El furgón de $2,000 ahora te vale $20,000. Sí. Y evidentemente que eso se está traduciendo en el mayor costo, ¿no? Claro que sí. Ahora, podría hacerlo, congelar el pago de los fletes, o no incluirlo y liquidar sobre la base FOB, pero van a ser menos ingresos. Es la misma cosa, lo mismo que estamos hablando. Si tú le quitas los impuestos a los combustibles, si tú quitas impuestos por aquí, si tú reduces, entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para compensar lo otro? Aquí hay un asunto también, y es que esto es un tema que políticamente vende. Y no critico los partidos que están en la oposición, que ahora mismo esa es su oportunidad. exacto.
Porque yo pienso que si este partido que está gobernando hubiese estado en la oposición, estuviese haciendo lo mismo. Cuando pasaron problemas similares. Lo mismo. Claro, bueno, ahí están los videos que lo sacan a veces algunos altos funcionarios. Claro. Entonces, porque es un tema, aquí hay un asunto de que los políticos aprovechan cualquier coyuntura. Y no hay cosas que impacten más. La gente, no todo el mundo lo entiende, ¿no? Que los problemas de la inflación, porque la verdad es que no te alcanza el dinero, ¿no? Y los problemas de la deuda. Entonces, desde la oposición se atacan y cuando se llega al gobierno, entonces se busca justificarlo. Y el problema es el problema, no importa lo que diga uno u otro. Claro, es un problema del país. Sí, claro, y es un problema que hay que resolverlo con medidas directas. Sí. Y a veces también, lamentablemente, cuando suceden este tipo de escenarios, la gente tiene que entender que las condiciones no son para seguir haciendo lo mismo que se podía hacer antes. No, imposible. Por ejemplo, los combustibles. Es verdad que están carísimos, es verdad que porque tienen unos impuestos. Pero ¿qué se ha podido identificar? Algunos estudios que en el caso de los combustibles, que ayer el gobierno ha gastado más de 15 mil millones subsidiándolo y no lo va a poder subsidiar. Lo dicen la misma gente del gobierno. Que no pueden. No lo puede subsidiar porque ¿de dónde está sacando esos recursos? Se lo está quitando a otras actividades. Claro. Entonces, en el caso específico de los combustibles, los estudios que se han hecho es de que subsidio generalizado está beneficiando al 20% más rico. O sea, a los Robin Hood tú le quitas a lo más rico. Lo que tú dices de que de todas maneras no solamente va focalizado a un punto, sino que todo el mundo se beneficia. Entonces, el asunto es el siguiente. Los que tienen más poder económico, cuando los precios suben, ¿qué es lo que uno hace? Espérate, va comenzando a recortar. Pero el que tiene poder económico tiene de dónde recortar. El que no tiene de dónde recortar es el que está en la última parte de la fila, ¿no? Así es. Entonces, yo no sé hasta qué punto, qué podrá hacer el gobierno con el caso de los combustibles, pero no le veo mucho margen. Reducir precios cuando todo el mundo sabe que son componentes importados. Aún lo que se produce aquí localmente tiene un alto componente importado porque la economía dominicana es una economía muy abierta y por eso la economía, tú ves que cuando crece la economía, también crecen las importaciones. Y cualquier medida que tome el gobierno de reducción de esos impuestos, de esa situación, redunda en que va a tener menos ingresos y menos ingresos significa que tiene que sacrificar algunos renglones a donde estaban ya planificados el uso de esos ingresos. Ojalá y nos cargamos en medidas populistas. Sí, eso es peor. Que a la larga complicaría más el panorama. Eso es peor. Bueno, como el déficit se cuantifica a final de año, pensarán algunos. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Y eso no es así. Y no hay cosa mala que no tenga algo de bueno. A veces hay cosas malas que lo bueno de ellas es lo malo que se están poniendo. ¿Tú crees que nos ayuda a disciplinarnos? No, fíjate lo que pasa. Si el combustible sube pronto a $150, olvídate que los programas de desarrollo de energía alternativa van a coger fuerza. Claro. Porque en la búsqueda de sustitución digamos, de fuentes alternativas, se cae cuando baja el precio del combustible, que por demás estamos contaminando. No hemos podido todavía cumplir con lo que son los objetivos en materia de contaminación. Entonces, si el petróleo se sigue disparando, olvídate que llegará un momento en que tú y yo vendremos en bicicleta aquí. Lo cual es saludable, sí. En todos los sentidos, y para el medio ambiente también. Sí, porque con este clima. Bueno, buscaremos la manera. Pero también a la gente se buscará más los vehículos eléctricos. Los mecanismos de ahorro. Se desarrollará más esa tecnología para abaratar el costo, porque el problema es que todavía es muy alto el costo. O sea, alternativas siempre habrá, ¿no? Mientras vida haya. ¿A qué costo para el Estado? ¿A qué costo para la gente? ¿Y a qué costo del sacrificio que la gente esté dispuesto a asumir? Porque esto, como tú decías en principio, Carlos, es un problema de sociedad, un problema de todos. Bueno, mientras tanto, el Banco Central, el último reporte de la inflación de enero, dice que tuvimos un 1.18, el más alto en los últimos tiempos. Sí. O sea, yo no te voy a decir que proyectemos enero, que todos los meses van a ser iguales. No voy a hacer una cabañuela con esto, ¿no? Pero auténtico. Es alto. Sí. Y la interanual, 8.73%. Y eso, enero es apenas el comienzo, ¿no? Pero eso no significa que todos los productos han subido en ese porcentaje. Hay productos que es verdad que han subido hasta más de un 30% y hasta más.
Y hay otros que se han mantenido y hasta se han reducido algunos. Sí, el caso de la vivienda, que fue uno de los que más subió, pero es porque también los servicios han estado subiendo. La energía se está ajustando. Se está ajustando la energía y ahora el costo también. Ha habido un aumento de los componentes importados. O sea que hay que dar un seguimiento permanente, pero yo creo que vamos a tener que hacer todo ajuste en nuestra manera de gastar. Sí. Y eso, lo único que nos enseña eso es cuando nos suben los precios. Si nos ponen subsidios y nos venden los productos. No. Por eso yo siempre he dicho, por Dios, ¿por qué la gente no entiende que debe ahorrar combustible? Que debe tomar medidas para el ahorro de combustible. ¿Tú sabes cómo lo entiendes? Con los precios. Los precios son racionalizadores del consumo. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno. Bueno, está en la mesa la discusión del Código Laboral. ¿Llegará esta vez? Qué pena que para reformular el Código de Trabajo no se trabaje como se debería trabajar. Es una pena. Eso parecería un retuécano. Sí. No un trabalengua, sino es como una ecuación ahí medio rara. Pero tienes razón. Sí, es verdad. Es verdad. Son 10 años. En discusiones. Sí. En la universidad, en INTE, por aquí, por allá. Oye, y no ha habido forma. Ahora creo que se está llevando a cabo la discusión en el Ministerio de Trabajo con el mismo esquema del Comité de Salario, o sea, tripartito, ¿no? El gobierno, empresarios y los sindicatos. Ahora yo creo que urge, óyeme, ese código es del 92, 30 años. Sí. Y el anterior, ¿tú recuerdas que era el Código Trujillo? El Código Trujillo de Trabajo. Sí. Así se llamaba, Código Trujillo de Trabajo. Sí, dicen que fue avanzado para la época, porque Trujillo quería mandar un mensaje de apertura y eso, ¿no? Pero se modificó en el 92. Más de 30 años duró ese, ¿no? Sí, más de 30 años. Sí, 30 y en el 92 teníamos 31 años de la era. Bueno, por eso te digo, se tomó casi sus 30 años ese, ¿no? Pero la diferencia es que en aquellos años, del 50 al 90, los cambios en la economía no fueron tan sustanciales, acelerados como han sido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, desde el 92 acá, mira, el Internet, por ejemplo, todavía el código dice que hay que mandar una plantilla y que hay que llenar un no sé cuánto, y son unos formularios todavía. Sí. Óyeme, todo eso ya. Claro, incluso está el teletrabajo, hablando de eso mismo. Bueno, esa es otra parte también. Los avances de la tecnología. Hay que regularlo. Después de eso, no había ley de seguridad social como la de ahora. Eso no existía. A ver, la Caja Dominicana de Seguro Social, así que se llamaba primero. Ya, y después le pusieron instituto, ¿verdad? La Caja Dominicana. Ya en ruina, ¿no? Sí. Y también hay los tratados de libre comercio. Sí, claro. Entonces, las relaciones laborales eran las mismas. Es diferente. El horario, la jornada flexible de trabajo. Y sobre todo el teletrabajo, que con la pandemia ya se consolidó. Y los mismos niveles de ajustes anuales e interanuales que se hacen a los salarios mínimos que empuja todos los niveles de salario. Sí, esa jornada que 8 horas, que semanales, que 40, ya eso no tiene razón de ser. Aparte de que hay una gran cantidad de trabajadores que lo está haciendo motu propio, desde su casa o simplemente subcontratado. Y que ha demostrado efectividad. Claro. No es una vagancia. Y hasta cierto punto conveniencia también para los mismos trabajadores. Claro, para los trabajadores, incluso para las empresas que no tienen un grupo de gente trabajando ahí, consumiendo dentro de un local, por así decirlo. Sin embargo, el sector patronal, laboral, dice, o los representantes, el sindicalista, que la cesantía es innegociable. Ah, no, claro. Ese es su punto fuerte en esta. Y eso viene del Código Trujillo. Claro. Entonces, en una coyuntura como esta, cuando tú tienes seguridad social, el sector empresarial obviamente plantea otra alternativa, que podría ser un seguro de ¿Qué es lo que trabajo. se ha usado en muchos sitios? Incluso es una garantía más firme, porque el seguro tiene ya una póliza, tú sabes lo que es todo, y no es muchas veces a según de lo que diga el empresario, que después termina en un tribunal demandado a los empresarios. No, y para las empresas también, como es un riesgo, porque de repente tú tienes que liquidar a un trabajador y tú tienes que utilizar parte de tu capital de trabajo. Sí, claro. Con presión, ¿eh? Sí. 10 días. Tiene 10 días. Y si no, para el tribunal. Bueno. Donde generalmente son condenados los patrones. Correcto. Entonces, es una eventualidad, y dado que es una eventualidad, porque tú no tienes pensado salir de un empleado, por eso tú tienes que salir, ¿no? Entonces, en ese caso, tú puedes cubrir esa eventualidad, ese riesgo,
con un seguro laboral. Se usa en muchos sitios. Claro, porque lo que más ayuda en la gestión empresarial es tú tener, ¿qué tú haces con el riesgo de que tu empresa se queme? Contrata un seguro. Incluso cuando hay reducción en las actividades económicas, tú puedes contratar un seguro del lucro cesante que te garantiza del pago de la nómina. Y que además de eso, no tienes que tener el rigor de la ley que nadie cumple, de tú tener el aprovisionamiento en efectivo, o sea, disponible para en el caso de cesantear a una persona. Que casi nunca lo tiene. No lo tiene para pagar el doble sueldo. Pero hay otra cada parte, año. Hay otra parte que es la parte legal. Tú lo decías ahorita. Óyeme, aquí se han cometido abusos contra empresas. Porque un abogado laboral viene, le hace hoteles en el este, lo han embargado por los turistas adentro. Sí. Eso son excesos. Y los tribunales son duros contra el patrono. Duros contra el patrono. Son tribunales de protección primero y después a ver qué pasa. De protección primero de los trabajadores. Por una demanda de un trabajador se pierde el empleo de 15 o 20. Así es. Porque hay empresas que no han podido, para hacerle frente a demanda, han tenido que liquidar. En esta misma coyuntura de la pandemia, después que pasó todo el asunto y el gobierno comenzó a retirar los apoyos, porque bueno, ya vamos a generar los empleos de nuevo, ha habido muchas demandas laborales. Entonces, esas son las cosas que tienen que discutirse en el nuevo Código de Trabajo. Que son las realidades, Carlos. Claro, es la realidad del cambio. El mundo cambió. Bueno, los ingresos se han desplomado en la tesorería. Sí, tú sabes que la tesorería, después que le quitaron lo del petróleo, pasó a ser un tercer lejano lugar en los organismos recaudadores. El año pasado se le proyectó a la tesorería, que la tesorería ingresaría 120.587 millones. ¿Sabe cuánto ingresó? 38.547. Una tercera parte. No menos, se le cayeron un 69.5%. Esto porque tú recuerdas que el gobierno tenía contemplado vender activos. Sí. Ahí fue lo había consignado incluso en él. No los identificó, pero lo consignó. Ahí fue que tuvo el asunto, ¿no? Entonces, y eso lo manejaría la tesorería. Sí, claro, porque la tesorería es la que maneja eso, la ejecución de activos y ese tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente, la DGI, que se proyectó 485.539, recaudó 607.447. O sea, la DGI tuvo una recaudación un 25% más de lo que se le proyectó. Hay cierta compensación. Sí, y aduana también, que tenía proyectado 137.806, terminó recaudando 191.990. Ahí, entre esos dos compensan. 30, 25 y 3. Bueno, en el caso, 39% de las aduanas. Sí. Compensaron, más que compensaron y evitaron el déficit. Sí, es lo que te digo. Fíjate, para que tengamos una idea, la participación de la DGI, 72.5% de todas las recaudaciones, ¿no? La aduana, 22.9, 23 prácticamente, y la tesorería un 4.6. Siempre estaba entre un 5 por ahí aproximadamente. En el año 2020, tesorería incrementó sus recaudaciones, fueron casi el doble de las que tuvo ahora, porque tú sabes que ellos manejan los intereses de los recursos que el Estado tiene en stand-by. Eso también le entra a la tesorería. Y por ese concepto, como el gobierno se agenció recursos al inicio del año, ellos generaron buenos ingresos. Eso es así. ¿Sí? Pero lamentablemente se le cayó la proyección, pero el gobierno logró ingresar 837.978.01 de lo que tenía proyectado. Sí. Tú sabes que el 10% de las recaudaciones son los impuestos a los combustibles. Sí, claro. Es lo que estábamos diciendo ahorita. Sería muy bueno y muy populista hacerlo, pero entonces esa compensación, ¿a dónde va? Esa es la vida. Así es. Finalmente decía que Pepe Abreu vino una declaración. Sí. Ya antes tú y yo lo habíamos comenzado y Bernardo Vega también lo ha sugerido. La privatización de Punta Catalina por la vía de los fondos de pensiones. Es una privatización que nadie puede oponerse porque además, en definitiva son cuatro los trabajadores. Claro, no, y además de eso sería un doble beneficio. Aumenta. Y diversifica el portafolio también. Claro. Se garantizan los fondos. El gobierno recibe los fondos, pero también se aumenta lo que son las proporciones de las ganancias que tienen los trabajadores en la colocación de sus fondos. Claro, ahí no se puede decir que es una privatización no. satánica, ¿no? No. Porque son los fondos de los trabajadores. Hay que destacar que la AFP
no son las dueñas de esos fondos. Ellas simplemente los administran. Claro. Pero tú te supones lo que tendríamos que aguantar entonces a Pedro Botello en esa oposición abierta. Bueno. Don Carlos, la semana que viene tenemos... Después del discurso. Vamos a ver qué viene. Tenemos el análisis económico del discurso, porque uno de los grandes componentes del discurso a la nación del presidente de la República cada año es precisamente un componente económico. Claro. Es más económico que social y político. Tú le quitas lo económico a ese discurso y te queda descafeinada la Coca-Cola. Claro que sí, y te queda en 8 minutos. Gracias, don Carlos. Tenemos esa cita para la semana que viene ya con esa agenda abierta, por así decirlo, salvo lo que pase. Si Dios, usted y yo lo queremos. Está bien, Padre Benito Ángeles. Lo serio de eso es, no, de la Rosa y Carpio. De la Rosa y Carpio, sí. Si no pasa nada en Ucrania, peor de lo que ya estamos analizando, y hay un impacto mayor, entonces seguiremos con el discurso del presidente. Si pasa algo en Ucrania y nosotros seguimos vivos. Sí, señor, y seguiremos siendo semi-ucranianos. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por este conversatorio. Acompañarnos aquí con Carlos Cuello como cada semana para analizar los componentes de la economía nacional y en este caso el tema internacional con el conflicto en Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Rusia, sus consecuencias, Ucrania, la invasión y todo esto es el tema central con que Pedro Vargas abre las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó de la muerte de 137 ucranianos durante el primer día del ataque ruso contra el país. Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, 10 de ellos oficiales, 316 han resultado heridos, manifestó el mandatario en una nueva alocución a la nación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó este viernes que su país ha quedado solo para defenderse ante la invasión rusa, que se cobró al menos 137 vidas en las primeras 24 horas. Nos han dejado solos para defender nuestro estado, manifestó Zelensky en un video publicado en la cuenta presidencial. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy en conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, que está dispuesto a mantener negociaciones de alto nivel con Ucrania tras la operación militar que inició en ese país. Por su parte, Xi, citado por la televisión estatal, aseveró que apoya que Kiev y Moscú resuelvan sus problemas mediante la negociación y que Pekín respeta la soberanía e integridad territorial de los estados, si bien enfatizó que es importante respetar las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países implicados. Alrededor de una docena de venezolanos atendieron ayer en Caracas el llamado del líder opositor Juan Guaidó a protestar por salarios justos y en defensa de los derechos laborales en el marco de la iniciativa Salvemos a Venezuela, con la que ha convocado a varias acciones de calle en las últimas 3 semanas con escaso éxito. Así llegamos
llegamos al final de esta semana, una semana de muchas tensiones, una semana de muchas noticias, principalmente enfocado con esto que está ocurriendo en Europa y el caso de Crimea y la invasión rusa. El domingo, el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional no, la reunión de las cámaras conjuntas, Cámara de Diputados y del Senado, no constituido en Asamblea Nacional, sino una reunión conjunta para recibir las memorias de la gestión del año pasado del presidente de la República. Será el domingo a las 10 de la mañana. Ya el lunes estaremos aquí para analizar los componentes de ese discurso, para ver los puntos trascendentes, los puntos importantes de este discurso y ponerlo en perspectiva de cara a lo que es este año 2022. El lunes nos vemos nueva vez aquí en Oye País, por Color Visión, como cada noche a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche, un buen fin de semana con un domingo feriado por el Día de la Independencia Nacional. Nos vemos el lunes.